La palabra del Señor nos dice en el libro de Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En esta mañana quiero darle gracias al Señor por la oportunidad que nos da de llevar su palabra, de compartir las enseñanzas que Él nos dejó y además hablar un poquito acerca de la gran comisión que también fue encomendada a las mujeres. Porque nosotras también formamos parte de ese legado que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué significa esto? Esto significa que como mujeres creyentes, seguidoras, discípulas de Jesús, porque discípulas es alguien que sigue, discípulo es aquel que sigue los pasos de otro, el modelo de vida que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Somos sus discípulas, somos imitadores de Él. Entonces, a nosotras también se nos ha encomendado la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Cuando nuestro Señor Jesucristo dio la gran comisión, Él no consideró a los géneros. Por eso dice, id y hacer discípulos a todas las naciones. Así como el Espíritu Santo da los dones espirituales a todos a nivel general, a ambos, hombres y mujeres. Dios ha escogido, por lo tanto, a cada mujer creyente a llevar su mensaje a todo su entorno, a influenciar en los demás en la medida que ésta es llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos equipa, nos unge con su poder. El libro de los Hechos 1:18 nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Él se refirió al entorno en donde estaban sus apóstoles y los discípulos que le siguieron, pero también dice hasta lo último de la tierra. Entonces ese mensaje es para nosotros también, hasta lo último de la tierra, acá en donde estamos viviendo y a donde quiera que alguien nos escuche, alguien nos ve, que sepan de que hay esperanza, que sepan de que hay algo más que esta vida que llevamos aquí en la tierra. Nuestro Señor Jesucristo encargó a cada creyente, ya sea esta hombre o mujer, a ser su testigo por medio de su estilo de vida y su manera de expresarse. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotras estamos modelando para los demás, estamos permitiendo que otros copien nuestro estilo. Estamos expresándonos de tal manera que cuando alguien nos escuche pueda ver la diferencia de aquella persona creyente y entre aquella que no es creyente. Así que nosotras como mujeres tenemos una comisión muy importante, como damas, como mujeres. Tenemos que ser esa mujer que estamos modelando para otras, esa mujer que estamos enseñando a otras cómo es la vida de una mujer que es creyente en Jesucristo. Esta comisión, hermanas, hermanos, es no solamente para la mujer soltera, para la mujer casada, para la abuela, para la esposa, para la ama de casa, para la profesionista, para la atleta, para la madre. No,
es para todas las mujeres. Por eso mencionaba todos los más nombres que yo he podido mencionar. Todas hemos sido llamadas a ir al mundo llevando como sus discípulas el mensaje de la salvación eterna. Ir al mundo no significa dejar el hogar, abandonar la familia, dejar nuestro entorno. Esto significa en servir en la causa de Cristo cuando sea, donde sea y como sea. Dios es el que nos dirige. Las oportunidades para servirle y ser su discípula se presentan en todo momento, en toda circunstancia. Nosotras como fieles seguidoras de nuestro Señor Jesucristo tenemos que ver esas oportunidades, tenemos que sonreírle a esas oportunidades y no tomar ciertas oportunidades como un estorbo, como una acechanza, sino como la oportunidad de bendecir. El Nuevo Testamento nos hace algunas recomendaciones para ganar almas para Cristo. En primer lugar, tenemos que haber tenido una experiencia genuina de la gracia a través de una relación especial con Jesús. La palabra del Señor nos enseña en 1 de Juan 1, del 1 al 3. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida, porque la vida fue manifestada y lo hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre que lo manifestó. Hermanas y hermanos, la palabra dice lo que hemos oído, para aquellos que lo hemos oído, para aquellos que lo vieron con sus propios ojos, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba sobre la tierra. Aquellos que contemplaron y palparon y tocaron al Señor. Pero también nos dice a aquellos que hemos oído. La vida nos ha sido manifestada y la hemos visto a través del oír su palabra. Y nosotros tenemos que testificar y anunciar a los demás acerca de la vida eterna, la cual el Padre nos manifestó a través de su Hijo mientras estuvo aquí en la tierra. Lo que hemos visto, lo que vieron aquellos, lo que hemos oído nosotros, eso tenemos que anunciar para que también otros y otras mujeres tengan comunión con vosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nuestra relación es con el Señor, con nuestro Padre Celestial, con nuestro Señor Jesucristo. Hemos oído su palabra, su gracia nos tocó y su gracia no tuvimos que dar absolutamente nada. Su gracia nos alcanzó, su gracia nos guardó, su gracia nos salvó. Pero ¿para qué nos guardó? ¿Para qué nos salvó? Para salvar a otros, para permitir que otros también tuvieran la oportunidad de ver que hay esperanza en esta vida, que no todo es problemático, que dentro de los problemas de la vida hay alegría, hay gozo, porque esto va a pasar, la tormenta va a pasar y algún día estaremos en gozo con el Señor, en una vida eterna. Por lo tanto, si la gracia fue para nosotros gratuita, ¿por qué nosotros no podemos dar esa misma gracia que se nos dio a nosotros? A nosotras que fuimos tocadas por el Señor. Podemos dar a otros esa misma gracia para que también otros y otras lleguen a gozar de la salvación eterna. En segundo lugar, el amor a Jesús y a los demás es esencial. ¿Cómo podemos decir que amamos a Jesús si no amamos a los que están a nuestro alrededor? Para poder llevar la salvación a otros, tenemos que amar a los demás.
El Salmo 126:6 dice, irá andando, llorando el que lleva la preciosa semilla. ¿Qué resulta de esto, hermano? Que para poder llevar la semilla del evangelio, muchas veces nosotras tenemos que sufrir humillaciones. No es todo color de rosa. Tenemos que sacrificar muchas cosas. Tenemos que estar dispuestas nosotras a dejar nuestro orgullo, dejar nuestros egoísmos, a abandonar el yo para poder ver por las necesidades de otros. Es tener la voluntad de dejarnos usar por el Espíritu Santo, compartiendo el evangelio con todos. Hechos 8:29 nos cuenta la historia de Felipe y el eunuco. Dice, y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. ¿Qué hizo Felipe? Felipe se acercó y Felipe llevó la palabra al eunuco. Y como consecuencia, el eunuco pudo llevar la palabra de esperanza a su tierra. Y ahí fue sembrada la semilla del evangelio. Pero para esto Felipe tuvo que hacer varias cosas. En primer lugar, Felipe creyó en el Señor Jesucristo. En segundo lugar, él obedeció a la palabra que le decía, ve, acércate. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer nosotras como mujeres? Si el Espíritu del Señor nos habla y nos dice, haz esto, acércate a la hermana, mira a esa persona, ayúdale. Si es de manera de ir al hospital a visitar, ir a visitar. Si es de llevar un alimento a una persona, llevarlo. Si te está hablando el Espíritu acerca de las acciones que tienes que hacer, esa es una manera de mostrar el amor a Jesús, amando a los demás, sacrificándonos, pensando en cómo yo puedo servir a alguien, de qué manera yo puedo ser amable. Muchas veces vamos por la carretera manejando, alguien pone su luz de que quiere cambiar de línea, pasar enfrente de nosotros, pero muchas veces nosotras no miramos. Esos son los momentos en que el Espíritu arrebata nuestro orgullo y dice, dale el paso a esa persona, déjala, tal vez lleva prisa. Tú no sabes si te da con tiempo para llegar a su trabajo, para ir a ver a sus hijos, para ir a un hospital, si llevan a alguien enfermo. Son muchas razones que uno desconoce. Por lo tanto, nosotros debemos ser herramientas útiles en las manos del Señor, buscando en cada momento y en cada oportunidad servirle como sus discípulas. En este tiempo, nosotras las mujeres tenemos grandes oportunidades para ser útiles en las manos del Señor. Pero para eso tenemos que obedecer, así como Felipe obedeció la voz del Señor. La persona genuinamente llamada a ganar almas para Cristo toma la determinación de llevar una vida apartada para el Señor. Segunda de Corintios 6, del 17 al 18 dice, por lo cual, dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aquí podemos ver, hermanos, que el Señor nos dice, apartaos. ¿Apartados de qué? Apartados de lo malo, apartados de lo inmundo, apartados de aquello que no le trae honra y gloria al Señor. Y Él dice que nos recibirá. Y Él dice también que me seréis hijos e hijas. Así que la función es para ambos, tanto para la mujer como para el hombre, porque Él nos llama a sus hijas. Entonces, Él también nos empodera para que nosotras participamos en eso de llevar la semilla de la esperanza.
Nuestro estilo de vida es un ingrediente especial para ganar almas para el Señor. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos ser creativas en usar cada oportunidad para decir una palabra acerca de Jesús. Y muchas veces no necesitamos ni decir palabras, sino que son nuestras acciones las que hablan por las palabras. De manera que si nosotras somos creativas, vamos a encontrar oportunidades en cómo servirle a nuestro Señor para hacer manifiesto su poder, su amor y su interés en los demás seres humanos. La palabra del Señor nos dice en 1 de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué quiere decir esto, hermana? El Señor nos dice que debemos de leer la palabra. Tenemos que tener, hermanos y hermanas, esa audacia de empaparnos, de llenarnos de la palabra. ¿Para qué? Para siempre estar preparados, estar siempre firmes y defender con mansedumbre y reverencia. Acuérdense, no se trata de imponer, no se trata de la fuerza, se trata de humildad, porque mansedumbre quiere decir humildad. Jesucristo fue humilde y llevó su palabra con humildad y con reverencia. Por lo tanto, nosotras como mujeres, discípulas del Señor, también tenemos ese mismo deber de llevar la palabra con humildad, de tal manera que no impongamos a nadie, que no forcemos a nadie, sino que al hacerlo con humildad, la persona por sí misma busca de esa fuente de vida eterna que solo Jesús puede dar. Por esa razón, tenemos que ser diligentes en el estudio de la palabra, la cual nos capacita a ser mejores testigos de Él con efectividad. Otro ingrediente que necesitamos es la oración. No solamente tenemos que leer la palabra y estudiarla, sino también tenemos que orar, ser oradores constantes, ser mujeres de oración. Dice un canto que el poder del cristiano está en la oración. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Toda mujer y todo aquel decidido a tener ese compromiso con Dios será recompensado. Hay promesa para aquellos que están dispuestos a llevar ese compromiso con el Señor. Dice Daniel, el libro de Daniel 12:13, y tú irás hasta el fin y reposarás. Te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Sí, tenemos que llevar la palabra y llegar hasta el final. Vamos a morir y vamos a reposar, pero dice la promesa que el Señor nos va a levantar para que recibamos la heredad eterna al fin de los tiempos, al fin de los días. Hermanos, hermanas, las mujeres, como nunca antes en la historia, el Señor le ha dado una posición de liderazgo en el reino de Cristo, dándole más oportunidades para ayudar a llevar a cabo la gran comisión. Pero con esto también vienen a veces reconocimientos públicos. Una mujer es destacada públicamente por su liderazgo y es tomada en cuenta. En otras oportunidades, la mujer pasa desapercibida y no es vista ni es tomada en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas mujeres creyentes son testigos y son influencia como
en sus hogares, influencian en su esposo, disciplinan y guían a sus hijos a los pies del Señor. Hay un dicho que dice que la mano que mece la cuna rige al mundo. Nosotras como discípulas del Señor somos las que tenemos que llevar esa palabra, y nuestras maneras de ser como madres, como esposas, nos permiten tener la oportunidad de llevar a los pies de Jesús a aquellos que no conocen al Señor. ¿Y cómo nosotros lo vamos a hacer en nuestros hijos? Es siendo un modelo para ellos, modelando en ellos. Y por eso dice que la mano que mece la cuna rige al mundo. ¿Por qué? Porque esos niños van a crecer, esos niños van a ser los que llevarán la palabra de fe. Esos niños son los que van a actuar, esos niños son los que van a ser los nuevos líderes en el mundo, ya sea estos varoncitos, ya sea estas mujercitas. No es nuestro deber como madres ser esas mujeres de influencia dentro del hogar. Podemos ser una mujer de influencia en el mundo. ¿Y cómo? Hablando, dando conferencias, hablando la palabra. Si el Señor nos ha dado ese don, hacerlo. Si el Señor te da el don de ser esa líder en tu hogar, en la área espiritual, hacerlo, pero con respeto, dándole a cada miembro de tu familia el lugar que se merece, el lugar al que él es o ella es llamada o llamado. Muchas mujeres se dejan llevar e influenciar por lo que el mundo ofrece. Fama, fortuna, popularidad, todo eso es muy tentador. Pero en algunos casos, hermanos, eso solo les ha llevado solamente a la soledad, a un vacío, porque decidieron invertir sus dones y sus talentos de manera ficticia, la cual se va como el viento, se evapora como el agua, se convierte en cenizas. Solo fue una vanidad, solo fue un placer pasajero, un placer momentáneo, que se termina pronto y termina en un vacío profundo. Por eso, aún en el terreno, en nuestro entorno, alrededor de nosotras, aunque no vamos a tener fama, ni vamos a ser populares, pero vamos a ser populares con el Señor. Ahí en nuestro trabajo tenemos la oportunidad de ser diferentes y de marcar una diferencia para con los demás. Dentro de nuestra carrera, en el mundo, la mayor satisfacción que una mujer puede alcanzar es estar siendo un ejemplo de Cristo a través de su estilo de vida y así testificar a los demás con esa manera de ser para que otros puedan llegar a los pies del Señor. Así que, ya sea en el hogar, ya sea en la oficina, no importa cuál es tu posición en el mundo o cuál es nuestra circunstancia, el más grande gozo, el mayor galardón o felicidad que una mujer puede tener es el saber que es y ha sido y será parte en llevar el Evangelio de Cristo a todos los que están en su entorno. Salmo 16, 7, 11 dice: bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque ésta está a mi diestra. No seré conmovida. Se alegró por lo tanto mi corazón y se goza mi alma, porque está el Señor conmigo. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol. No permitirás que tu santo vea corrupción. Esa es la palabra que el Señor nos da, y nos da una palabra con promesa. Por lo tanto, alégrese nuestro corazón en cada oportunidad que se nos presente de servir y de ser una manera, un paso para que otros
lleguen a los pies del Señor. Ya sea de esta manera, con una palabra de amor, con un saludo, llevándole alimento, llevándole una visita, una carta, una tarjeta, una ayuda, lo que sea. Eso es el liderazgo que la mujer tiene, no solo en el ámbito profesionista, y que se destaque a niveles en los cuales todo el mundo la pueda reconocer. Y gracias a Dios por eso, porque necesitamos de esas hermanas valientes que el mundo utiliza para llevar la palabra a otros. Pero también necesitamos en nuestros hogares, en el trabajo, en la calle, en el mercado, en cualquiera que sea nuestra circunstancia, aún en el dolor, aún en la prueba. Bendeciré a Jehová en todo tiempo y su palabra estará de continuo en mi boca. Venid y bendecid a Jehová conmigo. Hermanos y hermanas, seamos agradecidas. Esa misma gracia y ese mismo gozo que el Señor nos dio, tenemos que nosotros también transmitirlo a otros. Me mostrarás la senda de la vida, dice la palabra. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hermanos y hermanas, nuestra tarea es significante. Nuestra tarea no es insignificante, por muy pequeña que sea. El Señor está mirando. Está hecha para honrar y dar gloria al Señor cuando nos llama a servirle, cuando nos llama a llevarla a cabo, cuando nos llama a escuchar a otros que están en necesidad. Tomemos en cuenta que el Señor nos encomendó a nosotras las mujeres la gran comisión de llevar la palabra de fe, la palabra de esperanza a otros. Podemos ir a visitar a alguien a las cárceles, podemos ir a visitar a alguien a un hospital, podemos visitar a alguien en sus hogares que está tal vez pasando tiempos difíciles, podemos facilitarle la vida a los demás. Podemos escuchar a alguien que necesita ser oído. Nuestra misión es inagotable y no es insignificativa ante los ojos del Señor. Por lo tanto, hermanos, en este mensaje, mi propósito es que el Señor te llene, te equipe y te prepare para que tú también seas partícipe de la gran comisión. En ningún tiempo como este, el Señor está utilizando a nosotras para participar en que otros lleguen a sus pies. Los tiempos son difíciles. La palabra del Señor la están haciendo a un lado. El mundo está penetrando en el Evangelio y nosotros tenemos que hacer algo al respecto. Como madres, como esposas, como mujeres, como profesionistas, como amas de casa, hermanas, tenemos que recordar y hacer ver que la palabra del Señor es viva, que la palabra del Señor es eterna, que hay salvación para el alma de aquellos que están sedientos de esa esperanza, de llenar ese vacío, de llenar esas necesidades, que solamente a través de la palabra del Señor podemos llenar. Por lo tanto, recordemos, hermanas, que el Señor nos ha mandado a ir y a ser discípulos y a ser discípulas a todas las naciones, y tenemos que enseñarles que se tienen que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, dice el Señor, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que el Señor les bendiga.